Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Si no trajo una escritura, usted puede acercarse a alguien que tenga o puede levantar su mano y ungirle a hallar una escritura. O también podrá leer con nosotros a través de la pantalla. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hombres de entre vosotros, a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicacoro, a Timón, a Parmanes y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Oremos. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos da de poder acercarnos a tu bendita palabra. Permite que por medio de ella tú puedas renovar nuestro entendimiento para no adaptarnos al mundo. Permite que a través de ella podamos desaprender para poder aprender lo que tú pides de nosotros. Pero también permite, oh Dios, que el predicador pueda hablar únicamente tu palabra, no los deseos de su corazón. Y permite que tu pueblo pueda recibir esta palabra no proveniente de un hombre, sino proveniente de ti. Señor, que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, pero queremos también pedirte por aquellos que todavía no te conocen, aquel niño, aquel joven, aquel adulto, que todavía no ha puesto su fe en ti, para que a través de tu palabra, Señor, tú puedas traer convencimiento a sus vidas de que son pecadores, que han pecado contra un Dios santo y justo, pero que también hay una buena noticia, que Jesús fue enviado para morir por sus pecados, para que todo aquel que en Él crea
puede encontrar vida eterna. Señor, haz la obra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Siempre es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista. Así lo entendieron los apóstoles. Como dijimos la semana pasada, para ellos sufrir por causa de Cristo no fue un motivo de queja, sino que fue un motivo de gozo. Después de ser amenazados, golpeados, dice la palabra que salieron contentos, reconociendo el honor que habían tenido. Dice el versículo 41 del capítulo 5, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y lejos de detenerse o de esconderse, dice el versículo 42 que no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Eso fue lo último que miramos en el capítulo 5. Ahora nos llegamos al capítulo 6. Quizás es un capítulo muy corto para lo que veníamos tratando en los capítulos anteriores, pero también es muy importante. Vamos a enfocarnos en los primeros 7 versículos que estuvimos mirando, donde miramos dos cosas principales. Que por un lado miramos cómo comienza a surgir una especie de organización dentro de la iglesia. O sea que la organización en la iglesia es importante. Y por otro lado también nos introduce a Esteban, a quien se conoce en la Escritura quizás como el primer mártir de la iglesia. Hoy vamos a enfocarnos en la primera parte, donde miraremos la organización de la iglesia. Dice que la iglesia seguía aumentando y dentro del crecimiento comenzaron a surgir necesidades. Y dentro de esas necesidades pues hubo la necesidad de encargar a algunos hermanos para que suplieran necesidades específicas. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado de no irnos a los extremos. ¿Qué sería irnos a los extremos? Bueno, donde convertimos la iglesia en una empresa, donde todo gira en torno a estructuras humanas. Ese no es el modelo bíblico. Pero tampoco debemos irnos al otro extremo de donde todo debe ser simplemente espiritual y nos olvidamos del orden. No, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Aquí encontramos las dos cosas, la parte espiritual y la parte de orden o organización dentro de la iglesia. Vamos a mirar en este pasaje 3 cosas. Usted la va a encontrar en su bosquejo. Un problema que amenazaba la unidad, lo miraremos en el versículo 1 y parte del 2. Vamos a mirar una solución que respeta las prioridades de Dios, desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Y vamos a mirar un resultado que impulsa el crecimiento. 3 cosas. El problema, si lo quiero recordar más fácil, problema, solución y resultado. Eso vamos a mirar. Problema, solución y resultado. Yo quiero que usted aprenda algo y lo tenga bien claro. No es la ausencia de problemas lo que hace que la iglesia crezca, sino la manera en que lo enfrentamos como iglesia. No es la ausencia de problemas. Ojalá y no hubieran problemas en la congregación. Pues lamento decirle que mientras estemos en este lado de la eternidad, las vamos a tener.
pero sí la manera en que los enfrentamos como iglesia sí va a marcar la diferencia. Y eso es lo que vamos a mirar en este pasaje. Miremos el problema que amenazó la iglesia, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí encontramos un problema, o más de un problema podemos encontrar aquí. Y quizás uno donde los apóstoles quieren que la iglesia se enfoque. Es que el mayor peligro no era solo la queja, sino que la predicación de la palabra de Dios estaba bajo amenaza. Por eso dice el versículo 2, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Lo que el apóstol está diciendo es que esa situación podía distraer a los apóstoles de su llamado primordial. Ellos dicen que necesitaban tiempo para la oración y para el ministerio de la palabra. Si dejaban eso a un lado, la iglesia iba a sufrir de otra manera. Ahora, este problema no surgió de la nada. El problema que estaban enfrentando era que las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Quizás dice, no dice el pasaje, pero algunos maestros entienden que quizás se está tratando de la repartición de alimentos para aquellos que estaban en necesidad, que era lo que ya estudiamos que ellos estaban haciendo. Recordemos que ellos compartían todo lo que tenían y no había nadie en necesidad, porque si había que vender, algunos lo vendían de la forma correcta y lo traían para suplir necesidades. O sea que había un cuidado los unos por los otros. Pero en este caso parece ser que las viudas, que desde el Antiguo Testamento Dios había mostrado cuidado especial por ellas, por los niños, por las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Dios demanda que su pueblo velara por ellas. La iglesia había entendido esto, pero aquí parece ser que estaban teniendo ese problema. Santiago capítulo 1, versículo 27, el autor lo presenta de esta manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Más adelante el apóstol Pablo enseña que la iglesia debe ayudar o hacerse cargo de aquellas viudas que estaban especialmente solas, aquellas viudas que no tenían familia para sostener. La iglesia debería ayudarlas. Y también las viudas que estaban bien portadas, las que estaban así en desorden, pues habíamos bien que llamarlas al orden. Entonces el problema no era que la iglesia no estaba ayudando aquí, sino que lo estaban haciendo, pero no lo estaban haciendo de la forma correcta. Parece ser que había cierta parcialidad, o sea, se había inclinación hacia ciertas viudas y a otras las estaban dejando a un lado, y eso generó uno de los pecados más antiguos, y es la murmuración. Y cuando la murmuración no se trata de una forma bíblica, trae problemas y afecta la unidad de la iglesia. El texto dice que el problema hubo entre los griegos y los hebreos. ¿Estos quiénes son? Dice usted. Bueno, yo quiero que usted entienda que en ambos casos eran judíos. La diferencia no era su religión, sino la cultura. Los griegos
eran judíos que hablaban griego. Muchos de ellos habían sido dispersos por años, habían sido alcanzados por otras religiones y ya no dominaban el hebreo o el arameo. Ellos usaban la traducción del Antiguo Testamento y viajaban a Jerusalén para las fiestas que Dios tenía. Por otro lado, los hebreos eran los judíos que vivían en Jerusalén o en sus alrededores, que ellos sí conservaban su lengua o sus costumbres tradicionales. Podríamos decir que eran los locales, ¿no? Entonces, habían culturalmente ciertas diferencias entre ellas y comenzaron a menospreciarse los unos a los otros. Se les había olvidado lo que el Señor dice en 1 Corintios 12:13, que todos fuimos bautizados en un ¿qué? En un cuerpo, y que todos recibimos el mismo espíritu, ya sean judíos o ya sean ¿qué? Griegos. Como estudiamos en Santiago, dijimos que en la iglesia no debe haber espacio para el favoritismo. No hay razón válida delante de Dios para que haya favoritismo. Santiago también nos dice en Santiago 2:1 que no debemos hacer excepción de personas, porque hacer excepción de personas o la parcialidad es pecado. Dar un trato preferencial a algunos porque son de cierta raza o de cierta situación económica bíblicamente es pecado. Ahora, algo que debemos entender es que el texto no nos dice que fueron los apóstoles los que actuaron con favoritismo. No eran los apóstoles. Ellos no eran los que estaban actuando de esa manera. Pero pensemos en este pecado de la murmuración. Dice el versículo 6, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hermanos, por si usted no lo sabe o amigos, la murmuración es muy dañina. La murmuración comienza con una voz baja entre pocos, pero no se queda allí, comienza a extenderse y crece y termina afectando a muchos, porque comienza con un comentario y cuando llega al último ya llega con ese comentario más un montón de cosas más. Y eso fue lo que pasó aquí. Los griegos eran una minoría y lo que comenzó quizás a comentarse entre ellos se fue esparciendo hasta que llegó a los oídos de los apóstoles. Ahora, y piense por un momento, ahí no era una iglesia como la de nosotros de, no sé, 100, 90, 80 personas. ¿Ya cuántos habían ahí? Algunos dicen que ya había entre unos 15 o 20,000 personas. Y el comentario se regó hasta que llegó a los apóstoles, no de la forma como debió haber llegado. Llegó de la forma equivocada. ¿Cómo es de la forma correcta? Bueno, la forma correcta es cuando hay alguna situación, yo tengo que ir directamente donde ¿quién? Pues al que tengo que decirle y hablarle, mire, esta situación se está presentando. Ir a los encargados. No comentarle a sutano para que sutano le diga a mengano y para que mengano le diga no sé quién y para que no sé quién y para que no sé quién y para que por fin, después de pasar por 20 o 30 o 40 personas, pueda llegar al encargado. La manera correcta para evitar la murmuración es, hay un problema, yo tengo que ir directamente al encargado y decirle, esta situación está pasando. Había una necesidad o había un problema que estaba pasando, se estaban desatendiendo, hay imparcialidad. Bueno, vamos a hablar con el encargado, porque si comienzo a decirle a otro, empieza a crearse la murmuración y la murmuración lo que hace es empeorar el problema. Ahora, yo quiero que usted entienda algo y perdone que
tengo que decirlo. Este es el segundo relato en el libro de Hechos que nos recuerda que la iglesia primitiva no era ¿qué? Perfecta. La iglesia no es perfecta. En el capítulo 5 vimos el pecado de Ananías y Zafira, la mentira, quizás el querer mostrarse mejor que los otros, más dadivosos. Pero aquí vemos otro problema. Ahora vemos la murmuración, vemos también la falta de organización, descuido en el servicio y posible parcialidad. Todo apareció en muy poquito espacio. ¿Qué aprendemos de esto? Y es algo que la iglesia del Calvario tiene que quedar clara y que no debe ser usado como una justificación, pero que lo tenemos que tener claro. La iglesia no está libre de pecado. A donde nos vayamos, mientras estemos en este lado de la eternidad, la iglesia no va a estar libre de pecado. No importa en el idioma en que usted se vaya, se puede ir a un lugar donde hablen, no sé, mandarín, y aunque usted no esté entendiendo, ahí van a haber muchas cosas. Y cuando empiece a entender va a decir, el pecado no pierde su oportunidad para infiltrarse. El pecado no pierde la oportunidad para causar daño, para causar división. Por eso la iglesia no debe tomar el pecado a la ligera, sino que debe tomarlo con una respuesta bíblica. No debemos tomarlo como algo personal, porque no es personal, sino que es algo contra Dios. Pero que ese pecado va a afectar la iglesia si no nos ponemos a trabajar juntos. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26? Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Cuando hay un pecado, el pecado afecta a toda la congregación. Por eso la gente dice, oh sí, allá los de tal iglesia, todos son así. Todos hacen tal cosa. No todos, pero afecta a toda la congregación. Tú y yo somos la extensión de la congregación allá afuera donde estemos. Y cuando alguien peca sin pensar en los demás, afecta nuestra falta de amor. Lo afecta nuestro amor, perdón. Entonces somos responsables los unos por los otros. Ahora, y a pesar de que hay pecado, debemos tener claro de que todavía no somos lo que debemos ser. Estamos en camino. Somos una iglesia que necesita seguir siendo formada o reformada, si usted me permite decirlo de esa manera, por la palabra de Dios, buscándolo agradar a Dios en todo. Como dice Romanos 12:2, ¿no? No nos adaptemos a este mundo, sino que nuestra mente sea renovada constantemente por medio de ¿qué? De la palabra. Entonces, no podemos dar lugar a la murmuración, ni ignorar los problemas. Hay problemas, bueno, pues yo mejor no digo nada. No, la solución tampoco es ahora no digo nada. No. Quedarme callado también es pecado. La forma correcta es, en lugar de comentar con otros, es buscar a los encargados y decirle, mire, pastor o el líder encargado de esa área, está pasando esa situación, quiero que la sepa, vamos a ver cómo podemos arreglar esa situación. ¿Por qué? Por amor a la iglesia. Además, este pasaje también nos lleva a examinarnos. Porque si el Señor nos ha salvado, también significa de que hemos sido llamados a servir.
Romanos 6:18 nos dice que hemos sido libertados del pecado, y como hemos libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Así que tenemos que hacer una pregunta. Bueno, ¿estoy sirviendo a mis hermanos? ¿Estoy sirviendo con amor? ¿Hay favoritismo en mi forma de servir a mis hermanos? ¿Mi servicio está siendo de edificación o mi servicio está siendo de tropiezo a la iglesia? Nuestra manera de servir, mis hermanos, debe reflejar un corazón recto delante del Señor, buscando el bien de mis hermanos. Eso es lo que encontramos aquí en este pasaje. Ahora Pedro dice, versículo 2, no es conveniente que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, esto no implica que el servir a las mesas fuera de menos valor. No es un desprecio del apóstol Pedro o de los apóstoles a esta labor. Ni tampoco está diciendo que sea innecesaria, no, está diciendo que es necesaria, pero nosotros tenemos un peso de responsabilidad al cual debemos atender primero. El versículo 5:42 que miramos la semana pasada y recordamos hoy, dice que no cesaban de enseñar tanto en las casas como en el templo el evangelio de Jesucristo. Entonces ellos tenían que, su llamado no era algo que debían tomar a la ligera. Ya habían superado amenazas, ya habían sido golpeados, ya habían sido apedreados, encarcelados, golpeados. No se detuvieron. Él dice, ¿por qué no vamos a detener ahora? Simplemente a servir. Mejor vamos a crear una solución al problema que estamos enfrentando. Porque si ellos se dedicaban a la administración o a la distribución, entonces ¿qué iba a pasar con la predicación? La predicación iba a ser descuidada. Y la predicación era necesaria, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, para preparar a la iglesia para seguir haciendo la tarea a la cual les fue encomendado. Así que la predicación tiene valor dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Por eso cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental dentro del pueblo de Dios. Y a la iglesia el creyente no llega como un consumidor. ¿Cómo hace llegar como un consumidor? Llegamos, bueno, ¿qué me ofrece esta iglesia a mí hoy? ¿Qué me pueden dar? Esa forma de pensar no es bíblica. Porque la Biblia dice de que el creyente es capacitado para la buena obra del ministerio. El propósito no es ¿qué me pueden ofrecer a mí en la iglesia? El creyente debe pensar de una manera diferente. El creyente debe pensar, bueno, ¿cómo puedo yo ser de bendición a mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo puedo yo edificar a mis hermanos? ¿Cómo puedo ser usado de parte de Dios en los talentos y las capacidades que Él me ha dado, los dones que Él me ha dado, para edificar a mi hermano que está a mi lado? Esa debe ser la forma de pensar bíblica del creyente. Entonces, frente a este problema serio que tenía, surge la solución. Vamos a mirar la solución del versículo 2 o versículo 3 hasta el versículo 6. Déjeme leerlo para ustedes una vez más. Ve la respuesta de los apóstoles. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicacor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron manos. Mire que la iglesia no ignoró el problema. Los apóstoles proponen un orden para que se hagan las cosas de una forma de vida y la iglesia lo acepta. Entonces, si la distribución estaba siendo descuidada y los apóstoles no podían apartarse de la oración y la predicación de la palabra, entonces la solución fue ¿qué? Delegar responsabilidad. ¿Te recuerdas cuando Jetro fue a ver a su yerno Moisés y lo vio allá encartado? Y él le dijo: mi hijo, te vas a acabar antes de tiempo. ¿Qué le dijo? Delega responsabilidad. Bueno, aquí encontramos lo mismo. Aquí encontramos que se delega la responsabilidad. Algunos dicen que aquí es donde nace el servicio que conocemos hoy como el diaconado. Aunque el texto no lo dice directamente, pero usa una palabra, la palabra servicio o distribución, que viene de la raíz donde proviene la palabra diaconado, que significa servir o atender a las necesidades. Así que vemos que el texto nos dice que servir de manera ordenada para que las necesidades en la iglesia sean cubiertas. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros. Miren que no fueron los apóstoles que dijeron: bueno, nos vamos a poner nosotros a buscar hermanos. No, le dijeron a ustedes busquen entre ustedes hermanos, 7 varones. Los apóstoles delegaron responsabilidad. No es que los apóstoles tenían que hacerlo todo. No, hay hermanos que deben aportar. Y vamos a encargarles a ellos este trabajo. Y una vez más, no significa ahora que estos diáconos iban a hacer todo el trabajo. No, eran los encargados. Y me imagino que ellos iban a delegar responsabilidad para poder hacer el trabajo de una forma ordenada y una forma fiel. Más adelante miramos que el apóstol Pablo nos da los requisitos para este oficio del diaconado, que debe seguirse dentro de toda la iglesia. Ahora, este servicio que nos presenta aquí no es menor, tiene un impacto directo en toda la iglesia. Porque si esta tarea se hace mal, el testimonio de la congregación va a ser ¿qué? Afectado. Y si se hace bien, el funcionamiento de la iglesia en unidad y en orden va a ser reflejado. O sea, si hacemos mal el trabajo, la iglesia va a ser afectada. Si hacemos bien el trabajo, la iglesia también va a ser afectada de la forma correcta. Y también iba a afectar en este caso, a los apóstoles. Porque si la administración no está bien organizada, entonces los apóstoles iban a terminar cargándose de responsabilidades que no les correspondía. Y lo mismo pasa hoy. Cuando como creyentes cada uno de nosotros nos organizamos y nos responsabilizamos de nuestras actividades o de nuestros cargos, va a ser mucho más fácil que la iglesia funcione de la forma bíblica o correcta. Ahora, yo quiero que entienda, ahora, esto no busca dividir la iglesia a los que sirven, a los que predican, sino dar un orden en el servicio para que todo el cuerpo funcione bien. Ahora, aquí hagamos una pregunta. ¿Cómo se escogieron estos hombres?
De Tit Marín, de Dopingüe, Tita la Mata de la Juez. ¿Quién quiere hacerlo? Hagamos votaciones. No fue una elección improvisada al azar. No fue que traigan a cualquiera como quizás en algún momento lo hemos hecho. Necesitamos a alguien, metámoslo aquí y ahí miramos luego. No. Tampoco fue una decisión superficial. Fue un proceso ordenado que tenían criterios o principios claros de qué era lo que buscaban en esos hombres. Los apóstoles dicen, busquen entre vosotros a 7 hermanos. 7 hermanos. El 7, pues, no lo tomemos tanto a la ligera, refleja perfección. Cuando normalmente pensamos en el 7, refleja perfección. En la Biblia lo encontramos. Pero no significa ahora que solamente te vamos a tener 7, ¿no? Pasó allí, pero pues ¿por qué pasó allí? Pero el texto nos dice que deberían ser ¿cuántos? 7 ¿qué? Varones. No es cuestión cultural, no es machismo, sino que es el diseño bíblico. No son preferencias humanas. Dios lo estableció de esa manera y vamos a hacerlo de esa manera. Dice 7. Pero da 3 características de ellos, o 4 si usted quiere meter que tenían que ser varones. Pero primer requisito es claro, hombres ¿de qué? De buen testimonio. Es decir, tenían que ser hombres que eran conocidos por su vida íntegra, por una conducta coherente, porque su comportamiento era el mismo dentro y fuera de la iglesia. Eso es buen testimonio. Ahora, no está hablando de un hombre perfecto, porque hombre perfecto solo uno. ¿Y fue quién? Cristo. De ahí para allá todos hemos pecado, somos imperfectos, nos equivocamos. Pero lo que está diciendo es que cuando tú puedes mirar a ese hombre y analizas su vida en un periodo de 12 meses, por ejemplo, usted puede encontrar que el 90% de su vida es un hombre correcto. Que sí, que hay un 10% que se ha equivocado. Eso es lo que está hablando de buen testimonio. Ahora, cuando yo tomo ese hombre o esa mujer para que no piense que ella se libra de la responsabilidad, no, y le examino en un periodo de 1 año y encuentro que un 90% es un desorden y solamente un 10% está en orden, esa persona no tiene buen testimonio. Esa persona no es apta. Más adelante, cuando seguimos mirando el Evangelio, encontramos ese mismo estándar en las cartas pastorales, donde se describe dominio propio. ¿Qué es dominio propio? No dejarse llevar por la emoción, ¿no? Donde habla de fidelidad en el hogar. Una vida sin codicia ni desorden. Entonces, en resumen, no es alguien que únicamente quiera servir, sino que alguien que su vida respalda lo que cree. Ese es buen testimonio. Ahora, y eso no es únicamente para los líderes en la iglesia, ni para el pastor, no. Eso debe ser una característica de ¿qué? De todo creyente. Usted como creyente tiene que ser el mismo aquí y el mismo allá afuera. Usted no puede ser el santo aquí con las manos levantadas, ojos cerrados, cantando y todo muy bonito, pero cuando llega al trabajo usted es un desorden. No se puede. ¿Y cuántas veces nosotros como creyentes fallamos en buen testimonio? Una de las peticiones que tiene constantemente la oración, para que tú y yo podamos ser buen testimonio allá afuera. Porque como nos conocen afuera, nos van a meter a todos como congregación.
No sé cuántas veces usted escuchó el famoso dicho que decían, al menos en mi país o en mi ciudad, uno lo escuchaba muy a menudo. Cuando venía un muchacho mal comportamiento, la gente decía, ¿cómo será el papá? No sé cuántos alguna vez lo escucharon. Pero decía, ¿cómo será el papá? Si ese es el muchacho, ¿cómo será el papá? Lo que están diciendo es que, que el comportamiento de ese muchacho es el reflejo ¿de quién? Del padre. Aunque el padre no se hace. Lo mismo pasa cuando usted es un desordenado, ¿cómo será en esa iglesia? ¿Cómo en esa iglesia les permiten todo eso? Buen testimonio. Segunda característica que vemos en ellos, segundo requisito, no era ni característica, era requisito, pero si eligieron era porque era característico en ellos, era que fueran llenos del Espíritu Santo. Una vez más, al menos en esta congregación o lo que enseña la Escritura, entendemos que la llenura del Espíritu Santo no es una emoción, ni una manifestación de un momento. La llenura del Espíritu Santo significa que esa persona es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Hombres que no son dominados por sus deseos o por sus emociones, sino por la voluntad del Señor. Hombres que muestran fruto en su carácter, en su forma de actuar, que cuando van a tomar una decisión no la toman pensando en la emoción del momento, sino en qué dice la palabra de Dios. Tercera característica o requisito: hombres de sabiduría. Lo vemos en el versículo 3, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Esto es clave, porque el diácono no es solo... Ahora, ¿por qué pide sabiduría? Sabiduría no es conocimiento, yo creo que es la capacidad de poner ese conocimiento en práctica, tomar la mejor decisión. Porque si estábamos haciendo problemas porque estaba habiendo imparcialidad, se necesita alguien que tenga la capacidad de poder servir bien, la capacidad de administrar con prudencia, de organizar, de discernir las necesidades y manejar los recursos con responsabilidad. No es suficiente que tenga buenas intenciones. Se necesita sabiduría para tomar decisiones correctas en medio de situaciones reales y complejas. Y note algo. Mire los requisitos para servir a las mesas. Para servir a las mesas. Nosotros muchas veces cometemos el error de que necesitamos a alguien que haga tal cosa. O sea, si usted quiere, mete para allá. Y nunca nos ponemos a analizar, bueno, mirar su testimonio. Vamos a mirar si realmente está lleno del Espíritu Santo. No es si canta más alto que otro, canta más bajito, si grita más o grita menos. No. A ver, cuando toma decisiones, ¿cómo la está tomando? Vamos a mirar su sabiduría para tomar las decisiones. Porque esta debe seguir siendo la práctica en la congregación, en la iglesia el día de hoy. Porque muchas decisiones que se tienen que tomar requieren equilibrio, orden, discernimiento. Entonces, en resumen, esos hombres no fueron elegidos al azar, no fueron elegidos porque eran, usando un término muy escolar, porque eran los populares de la iglesia. No es por ser el más popular de la iglesia, no es porque el que habla más bonito dentro de la iglesia, no es porque, es que yo tengo más tiempo en la iglesia. No, porque llega ese nuevo y recién llegó ese nuevo y a ese sí lo ponen ahí a servir. Y es que no es, porque pasa mucho tiempo con el pastor. No se trata de pasar mucho tiempo, menos tiempo con el pastor. Fueron escogidos por su carácter, por su madurez, por su sabiduría. Hermano, el servicio a Dios no debe tomarse a la ligera. Cualquier servicio. Y no diga ahora, bueno, pues entonces yo no califico ninguno de esos, pues entonces por eso no sirvo. Mi respuesta con amor y una respuesta quizás pastoral sería: arrepiéntete.
Porque si tú identificas que no tienes un buen testimonio, que no estás lleno del Espíritu Santo y que no tienes la sabiduría, entonces hay algo que no está funcionando bien en ti. Arrepiéntete, todavía hay tiempo. Arrepiéntete. Porque decir yo no tengo eso no es la excusa perfecta. Eso habla de que hay un problema en ti. No, yo creo que nos detengamos en esto. Buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y conducirse con sabiduría, una vez más, no son exclusivas de los diáconos o del pastor. Deben ser requisitos que todo creyente, o cualidades o características que todo creyente debe demostrar. Porque posiblemente tú no sirves como diácono, pero entonces sí sirves en otra área, como maestro. Entonces como maestro no necesitas ser de buen testimonio, no necesitas ser lleno del Espíritu Santo, no necesitas conducirte con sabiduría. No pregunto yo. Ah, no, yo manejo el sonido. Bueno, entonces como manejas el sonido no necesitas buen testimonio, no necesitas ser lleno del Espíritu Santo, no necesitas conducirte con sabiduría. Ah, no, es que yo interpreto. Bueno, ¿y cómo interpretas? ¿No necesitas eso? Es más, yo siempre le digo a los que interpretan, es que usted está predicando a los que están en inglés. Y hoy voy a hacer una confesión. Públicamente voy a hacer la confesión. He estado orando y pensando para sacarlas. Y no porque no estén haciendo un buen trabajo, porque hasta ahora lo están haciendo bien trabajo, pero porque no les corresponde. Necesito varones, pero los varones que tienen ese talento posiblemente todavía no han llegado. O ya llegaron pero están sentados felices de la vida. Agradecido por el trabajo de las hermanas. Pero al mismo tiempo estoy orando, así que ya les paso la oración para los que quieran orar. Yo lo oraba calladito y ahí lo hago públicamente. Todos sin excepción somos llamados a servir de esa manera. Somos llamados a tener un buen testimonio delante de los de afuera. Somos llamados a cuidar nuestra vida en el hogar. Somos llamados a caminar con sabiduría, tomar decisiones con sabiduría. Ay, yo no tengo sabiduría. Pues la Biblia dice en Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Es decir, no es para unos pocos, no es solamente para el pastor, para los líderes, no, es para todos. No importa el servicio que esté desarrollando. Ahora, yo creo que esas características que vemos en estos hermanos no se logran con el esfuerzo humano. Es la obra de Dios en la vida de cada uno de ellos. Para avanzar un poco, porque el tiempo avanza. Entonces, la solución que presentaron los apóstoles fue adoptada por la iglesia. Se establece este grupo de hombres para el servicio. Como hemos dicho, lo que más adelante se conoce como el diaconado. Y esto no solamente resolvió el problema de la distribución, sino que también produjo algo más importante. Permitió que los apóstoles se ocuparan de lo que tenían que hacer. Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí vemos la prioridad del ministerio pastoral. No era elegir entre una cosa, o bueno, o le sirvo, o estudio la palabra y oro. No, tenían que acomodarse o responsabilizarse del estudio y la palabra, mientras otros hermanos iban a servir a la necesidad de la iglesia.
Ahora, luego dice el versículo que luego lo que los escogieron, nos dicen los nombres de cada uno de ellos. De Esteban más adelante hablaremos. Pero dice que les impusieron las manos. Orando por ellos les impusieron las manos. Ahora, yo quiero que usted entienda y vea esto con claridad, por favor. Esto no se trata de algo mágico que ellos estaban transmitiendo, algún poder especial sobre ellos. Tampoco implica que en ese momento recibieron el Espíritu Santo. No, ya el texto dice que eran hombres ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Yo entiendo que esto más bien era un acto simbólico, una manera pública, donde les daban el reconocimiento delante de la congregación que habían sido apartados por Dios para hacer ese trabajo. Era más bien eso, un reconocimiento público delante de la congregación. Estos hermanos fueron apartados para hacer este trabajo. Han sido apartados, han sido aprobados para realizar este trabajo. Entonces aquí vemos a la iglesia que no solamente se organiza para servir, sino que también protege la prioridad del ministerio de la palabra de Dios, asegurándose que cada área debe funcionar correctamente. Y esto nos lleva ahora a mirar el resultado. ¿Qué fue lo que pasó después de esto? Pues aparte de que la murmuración acabó, mira lo que dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Qué hermoso resultado. Cuando la iglesia se organiza conforme a la voluntad de Dios, la palabra avanza y la iglesia se fortalece. ¿Qué implica que la palabra del Señor crecía? Yo no creo que esté diciendo de que estuvieran añadiendo nuevas revelaciones o escribiendo más palabra de Dios. Lo que significa es que la palabra era predicada y esa palabra estaba produciendo fruto en las personas, frutos visibles. Había frutos visibles, hermano. Y más que decir, oh, bonita palabra, lo que yo preguntarme yo es, ¿qué tanto efecto está produciendo esa palabra que escuché yo en mi vida diaria? ¿Cómo puedo poner en práctica eso que aprendí el día de hoy en mi vida diaria? Lo que se les estaba enseñando estaba comenzando a producir efecto en aquellos que lo estaban escuchando. O la influencia de la palabra de Dios cada día era más evidente. Por eso hubo crecimiento. Y note algo, había un crecimiento numérico y había un crecimiento espiritual. El texto dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ahora es interesante que aquí a los creyentes se les llama discípulos. No solamente porque era alguien que sigue a Cristo, sino que era alguien que estaba dispuesto a aprender. Y una de las cosas que uno como creyente al estudiar la Biblia aprende es que hay muchas cosas que uno tiene que desaprender para aprender según como lo dice la Escritura. Porque muchas cosas uno creció aprendiendo que eran de una manera, pero cuando usted empieza a mirar la Escritura y estudiar la Escritura con responsabilidad y Dios le da entendimiento, uno dice, bueno, me va a tocar hacerlo como dice la Escritura. Cuesta muchas veces, sí, porque uno se acostumbra. Duele muchas veces, sí, porque uno se acostumbra. Pero cuando la palabra de Dios está creciendo en nuestras vidas, significa de que está llevándonos a caminar de una manera diferente. Entonces la solución para que la iglesia crezca es que no haya más pecado ni haya más problemas en la iglesia, no. Esa no es la solución. La solución es que cuando hayan problemas en la iglesia, como iglesia debemos atenderlos bíblicamente. Y parte de atenderlo bíblicamente es hablar con el encargado.
La Biblia nos enseña en Mateo 18, perdone que regrese allí. Si tengo alguna dificultad con alguien, mi primera respuesta bíblica no debe ser a ir a decir al vecino para que el vecino le diga al otro vecino y el vecino al otro vecino. Y obviamente no. Mi primera respuesta bíblica es ir directamente a esa persona y tratar de arreglar el problema. Si no hay solución allí, tengo que traer testigos. Si no hay solución allí, hay que llevarlo al liderazgo de la iglesia. Si no hay solución allí, hay que llevarlo delante de toda la congregación. Y si no hay solución, la congregación, la Biblia dice a ese impío que por 4 veces no ha querido arrepentirse, digan, tómenlo como impío. A ver si eso le sirve para que se arrepienta. Pero nosotros no hacemos eso. Tengo un problema con mi hermano y mejor no digo, pero no hacemos lo que dice la Biblia. Hay un problema en la congregación, noto que hay un problema en la congregación y en lugar de ir a buscar al encargado, si es en el área de la música, si es en el área de la educación, si es en la área de los sugieres, en lugar de ir a buscar al encargado, voy y le digo a sutano para que sutano le diga mengano, y el líder de esa cosa muchas veces se entera hasta de último. Eso no es la respuesta bíblica, por eso la murmuración crece. Eso fue lo que pasó aquí y eso tiene que acabar si nosotros nos volvemos bíblicos. Identificó un problema, vaya, hable con el encargado. Y ahora, ¿cuál fue el último resultado que vemos? Versículo 7, al final. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es importante porque en capítulos anteriores vemos que parte de los sacerdotes eran los que perseguían y seguían encarcelando a los apóstoles. Pero ahora algunos de ellos, dice el pasaje, estaban ¿qué? Creyendo. Se oponían al evangelio en su momento, ahora por el obrar de la iglesia estaba abriendo la oportunidad para que ellos creyeran en el evangelio. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que no hay nada fuera del alcance de la gracia de Dios. El evangelio tiene poder para transformar incluso a quienes parecen ser endurecidos, que usted eso ya no tiene arreglo. Bueno, humanamente no, pero Dios puede hacer la obra. Entonces, por eso si queremos que nuestros hijos crean, que nuestras familias vengan a los pies de Jesucristo, que más personas sean alcanzadas por el evangelio, entonces debemos servirnos los unos a los otros como enseña la palabra y cuidar la vida de la iglesia y no cesar de predicar la palabra de Dios. Cuando la iglesia funciona según el diseño de Dios, la palabra es proclamada con fidelidad y el Señor sigue salvando a las personas. Pero cuando nosotros dejamos de seguir sirviendo, damos lugar al pecado, damos lugar al desorden y terminamos poniendo obstáculo para el evangelio. Cuando tú y yo vivimos una vida doble allá afuera, nos convertimos en obstáculo para el evangelio. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la iglesia, el Calvario, al día de hoy? Hermanos, hay una necesidad de servir en la congregación. No todos podrán ser diáconos. ¿Cómo me gustaría tener unos diáconos nombrados oficialmente? Pero todos somos llamados a servir como iglesia. Usted como creyente no debe preguntarse si debe servir. La Escritura ya nos dice que debe servir. Lo que tienes que preguntar es, ¿qué estoy haciendo para servir? Oh, hermano querido, y yo no quiero que usted tome esto como un ataque a usted, sino como algo pastoral, porque creo que la Biblia lo dice. La Biblia enseña claramente de que una vez que tú eres salvo, Dios te equipa con dones. Dios te equipa con dones. Yo no sé qué don te dio a ti. Tú debes saber cuál es tu don. Dios te equipó a ti con un don y te puso en una iglesia local, no como un adorno, sino para que con ese don tú pudieras servir y edificar al resto de la iglesia. Por favor, no lo tomes como dicen, como que te estoy tirando una pedrada. No, es la enseñanza bíblica. Dios te dio un don
y te puso en una iglesia local, ya sea esta o en la que te haya puesto, y te dijo, ese don que yo te he dado, te lo he dado para que lo uses para edificar el resto de la iglesia. Pastor, es que yo no sé en qué ayudar. Bueno, acércate y pregunta, ¿en qué puedo servir? Yo creo que oportunidades no faltarán. Hay necesidades visibles, quizás otras que son invisibles. Algunas casas quizás pasan desapercibidas, pero que en la congregación siempre necesita ayuda, siempre necesita ayuda. No todos somos ojo, no todos somos oreja, no todos somos nariz, no todos somos mano derecha o mano izquierda. ¿Por qué nos dieron 5 dedos? No todos somos rodilla. Pregúntele a los que sufren de rodilla a ver, ¿qué indispensables son las rodillas? El servir nos ayuda a cuidarnos los unos a los otros. Y una cosa importante, mis amados, debemos, y esto siempre lo digo yo y lo he dicho, debemos aprender a comunicar las necesidades correctamente. Si tenemos una necesidad como hermanos, debemos aprender a comunicar esa necesidad. Hermanos, queridos, tengo esta necesidad, ¿cómo me pueden ayudar? Somos una familia. Y si usted no pudiera decirle a su hermano, a su familia que tiene una necesidad y buscar cómo la iglesia no puede buscar cómo ayudarlo, pues entonces, ¿qué somos? Es que me da vergüenza. Bueno, vergüenza que lo vean robando. Deje la vergüenza a un lado. Y si necesita ayuda, acérquese y diga, hermanos, iglesia, necesito que me ayuden en esta situación. ¿Cómo me pueden ustedes ayudar? Debemos aprender. Porque eso nos va a ayudar a evitar el peligro de la murmuración. La murmuración crece simplemente, hermanos, porque no hacemos las cosas de la forma correcta. Y otra cosa que debemos aprender también nosotros es debemos orar. Debemos orar los unos por los otros. Debemos orar para que Dios levante mayores hermanos en las áreas de servicio. Debemos orar para que podamos tomar decisiones con sabiduría. Muchas decisiones requieren discernimiento, requieren sensibilidad, requieren la dirección de Dios. Una vez más, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios para que Dios la dé. Y no significa de que entonces cuando usted dice así, abracadabra, plin, sabio, no. Van a empezar a venir situaciones en nuestra vida donde va a requerir poner en práctica, ¿qué? Esa sabiduría de la cual estamos pidiendo. Si tuviera que resumir todo, quizás en una sola frase o una sola idea, sería la siguiente, iglesia. Nadie puede hacerlo todo solo. Ni los pastores, ni los diáconos, ni ningún hermano individualmente. Nadie lo puede hacer solo. Todos necesitamos la ayuda. ¿Usted cree que la pierna derecha lo puede hacer todo sola? Por eso necesita la izquierda. Así que aquí vemos los apóstoles, hombres que caminaban con Dios, testigos de la resurrección de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, reconociendo de que no lo podían hacer todo. Pidieron o delegaron responsabilidad a los hermanos. Y aquí vemos un cuerpo que aceptó la responsabilidad, delegó la responsabilidad y el cuerpo comenzó a funcionar correctamente para ayudarse mutuamente. Le hago estas preguntas. Pregúntese usted, ¿estoy creciendo en servicio? ¿Estoy sirviendo más que antes? ¿Mi amor por la iglesia se refleja en acciones concretas? Una fe madura, mis amados hermanos, se ve cada día o se refleja cada día en la disposición que tengo yo para servir a otros. Allí se va a medir qué tanto estoy creciendo.
Hermano, que el Señor nos conceda corazones fieles y humildes. Y que un día podamos escuchar estas hermosas palabras: buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, que el Señor nos haga servidores para la gloria de Cristo. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Y antes de orar le pido que reflexione por un momento en lo que entendió. Es mi deseo haberlo expresado de la manera más bíblica posible y fácil posible para que usted haya entendido. Pero que usted examine su vida a la luz de ese pasaje. ¿Eres tú un hombre o una mujer de buen testimonio? ¿Eres tú un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo? ¿Eres tú un hombre o una mujer con sabiduría? Son respuestas que debemos contestarnos a cada uno de nosotros y que a nosotros mismos no nos podemos engañar. Y si tu testimonio no está siendo el correcto, si no estás lleno del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo no es el que controla tu vida, y no estás actuando con sabiduría, tomando decisiones con sabiduría, allí donde tú estás, dile al Señor: Señor, perdóname. Señor, quiero arrepentirme de ello. Quiero hacer los correctivos en mi vida con urgencia. ¿Cómo está tu servicio? ¿Estoy sirviendo hoy más que antes o estoy disminuyendo en mi servicio? Habla con el Señor, tú sabes la respuesta. Me podrá decir: oh pastor, pero es que hay pecado. Acabamos de mirar que aquí también había pecado, estaba la murmuración. Había parcialidad o favoritismo. Tristemente, mientras Jesucristo venga, no nos vamos a librar de ello. Ahí va a estar. Pero como iglesia debemos confrontar o tratar ese pecado de una forma bíblica. Padre, tu palabra ha sido predicada. Señor, gracias porque a través de ella tú confrontas nuestra vida y tratamos de estudiar tu palabra y luego ella termina estudiándonos a nosotros y tu palabra termina confrontándonos. Señor, yo creo que tú hablaste a cada uno de una manera diferente conforme a la necesidad o la situación en la que esté pasando. Mi oración, oh Dios, es que a cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, ella pueda crecer en nosotros, es decir, pueda dar fruto al salir de este lugar. Señor, si hay algo que como iglesia necesitamos organizar, que podamos organizarlo. Señor, si hay algo que como iglesia estamos fallando, Señor, que podamos arreglarlo. Señor, porque no queremos ser un obstáculo para aquellos que no te conocen, queremos ser ese puente, esa oportunidad. Que por nuestro estilo de vida, por nuestra forma de actuar, se presente la oportunidad de poder compartirles el Evangelio de Cristo. Señor, obra en esta iglesia local, como solo tú lo sabes hacer. Que podamos ver el fruto. Señor, y aquellos que no te conocen, aquel niño, joven, adulto, hoy lo dejamos en tus manos. Para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Ellos puedan ver la necesidad de que han pecado contra un Dios santo, que han pecado contra ti y puedan correr a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, obra en sus vidas y que hoy puedan clamar a ti por perdón.
Señor, y que hoy pueda haber fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Señor, gracias. Padre, en tus manos quedamos. En el nombre de Jesús.